nosotros ayudamos. Toca el hombro a tu hermano y decirle, nosotros ayudamos. Vamos, mirá al que tenés atrás y decirle, nosotros ayudamos. Vamos, mirá al que tenés adelante, golpeale y decirle, nosotros ayudamos. ¿Sabe? Ayer estuve hablando un poco del libro de Éxodo también. Y hablé de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto y en la condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel en Egipto cuando Dios se lo revela a Moisés. Y le explica a Moisés en qué condición estaba el pueblo, cómo había llegado eso delante de él. Y le dice, tenés que ir a buscar a mi pueblo, lo vas a rescatar, yo voy a ir contigo, no tengas problema. Y lo vas a sacar por mano poderosa, yo voy a obrar en aquel lugar y lo vas a traer hasta aquí para que el pueblo me sirviera. Y yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios lo quería sacar de la esclavitud y llevarlo a un lugar mejor. Siempre que Dios se revela en nuestras vidas es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Repita conmigo, siempre que Dios se revela en nuestras vidas es porque Él tiene algo mejor para nosotros. Siempre Él tiene algo mejor para nosotros. Muchas veces la complicamos nosotros. Repita conmigo, muchas veces la complicamos nosotros. Porque Dios nos saca de Egipto, pero nosotros nos sacamos a Egipto de nuestro corazón. Repita conmigo. Muchas veces lo agravamos nosotros, la complicamos nosotros. Vamos, repítalo. Muchas veces la complicamos nosotros. Porque Dios nos saca de Egipto, pero nosotros nos sacamos a Egipto de nuestro corazón. Y fue lo que le pasó a toda una generación allí en el desierto. Murió, pereció, porque eran libres, pero todavía estaban enclavizados en su alma. Todavía seguían en su conciencia, en su espíritu, en su alma, viviendo en Egipto. Todavía no habían podido despegar, todavía no habían podido saber de lo que estaba pasando. Y acá vemos que de alguna forma en medio del desierto, cuando Dios los saca de Egipto, viene allí Amalek, repita conmigo, vienen los amalecitas. Y cuando el pueblo más cansado estaba, cuando el pueblo más titubeaba delante de Dios, cuando el pueblo más cuestionaba a Dios, cuando el pueblo más luchaba en contra de Dios, se le apareció Amalek y lo atacó por la retaguardia. No vino de frente. Repita conmigo, Amalek es figura de Satanás. Nunca viene de frente. Él siempre viene por la retaguardia. Él siempre viene por nuestros flancos débiles. Él siempre viene por los lugares que nosotros le permitimos entrar para destrozar todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Repita conmigo esto. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a permitir que Dios nos ayude y ayudarnos entre nosotros. Toca el hombro a tu hermano y decirle, yo te ayudo, che. Decirle, yo te ayudo. Porque cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos, cuando nosotros ayudamos, la presencia de Dios allí se mueve, la gloria de Dios allí cae, el Espíritu Santo allí se manifiesta y Dios obra milagros en nuestra vida. Muchas veces estamos esperando un milagro de Dios, una revelación de Dios. Y muchas veces el milagro de Dios y la revelación de Dios viene por la ayuda de un hermano. Viene por la ayuda de alguien que Dios pone a tu lado. Viene por la ayuda de alguien que intercede por vos. Viene por la ayuda de alguien que te sostiene en fe. Viene por la ayuda de alguien que te da una palabra. ¿Me entiende? En esta situación, repita conmigo, en esta situación, vamos. Levante la mano conmigo y repita. Dios estaba ayudando para sustentar en tiempo de debilidad. ¿Y cómo lo hacía? Con Aarón y con Hur. Repita conmigo, lo hacía con Aarón y con Hur. Repita conmigo, lo hacía con Aarón y con Hur. Aarón y Hur representan las fuerzas de Dios. Repita conmigo, Aarón y Hur figuran en ese momento como la fuerza de Dios sobre la vida de Moisés. Sobre la vida de Moisés. Los amalecitas atacan a la espalda del pueblo de Israel cuando más el pueblo de Israel estaba debilitado, cuando más débiles estamos, cuando menos buscamos a Dios, cuando más indefensos estamos. Allí aparece Satanás, Amalek.
aparece para destruirnos, aparece para matarnos, aparece para hacernos temblar, aparece para destruir todo lo que tenemos, aparece para aniquilarnos. Por eso la Biblia nos dice, velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando él entra por la retaguardia y te agarra enclenque, te devora. Repetí conmigo, si Satanás me agarra débil, él me devora. Y era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en figura de los amalecitas. Allí salió Josué a pelear contra el pueblo amalecita junto con los hombres de Israel que no eran soldados, no estaban preparados para la guerra, habían sido esclavos por 400 años. 4 siglos de esclavitud. Ninguno de ellos había sido preparado para la pelea, ninguno de ellos habían sido preparados para la confrontación, ninguno de ellos habían sido preparados para la lucha, para la batalla, pero era necesario salir a pelear. Repita conmigo, muchas veces, aunque yo no esté preparado, es necesario que yo salga a pelear. Porque si no salgo a pelear, Amalek me mata. ¿Me entiende? Si yo no salgo a pelear, si yo no salgo a luchar, Amalek me mata, me destruye. Entonces, ¿qué sucedió? Estaba parado allí en un monte, allí estaba parado en un lugar alto Moisés, y mientras Moisés levantaba la mano y oraba e intercedía por el pueblo de Israel, el pueblo de Israel le ganaba la batalla, la pelea a Amalek, a los amalecitas. Pero cuando Moisés se cansaba en sus brazos y le caían sus brazos y agachaba sus brazos, perseveraban y ganaban los amalecitas. Gracias a Dios que estaban Aarón y Hur al lado de Moisés. Gracias a Dios que Aarón y Hur recibieron revelación de Dios para darse cuenta que mientras Moisés oraba y levantaba las manos, el pueblo ganaba. Pero cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía. Entonces yo me imagino la situación mirándose a Aarón y Hur y diciendo, hay algo raro acá, algo está pasando mal. Entonces acomodaron una piedra grande debajo de Moisés, lo sentaron y Aarón y Hur, uno le agarró la mano de un lado y el otro le sostuvo la mano del otro lado. Y así estuvieron hasta el alba. Y así pudieron ganar la batalla y destruir a un pueblo guerrero en medio del desierto, figura de Satanás que venía para atacar al pueblo cuando más débil estaba. ¿Me entiende? Porque hubo gente que se dejó ayudar y hubo gente que quiso ayudar. ¿Cuántos dicen amén por esto? Una de las características de la iglesia es tener coinonía. Repita conmigo, coinonía. ¿Qué es coinonía? Es tener comunión. Una de las figuras de la iglesia, y como Dios sostuvo siempre a la iglesia, del comienzo de la iglesia y al pueblo de Israel, era juntarlos en un solo pensamiento, un solo sentir, en un solo sentimiento, para que entre todos puedan ganar la batalla y puedan ganar posesión en la tierra prometida. ¿Me entiende? Repita conmigo, todos tenemos una tierra prometida, pero a veces necesitamos a alguien al lado para llegar a obtenerla. Repita conmigo, a veces necesitamos que nos ayuden para poder conseguirla. ¿Me entiende? Entonces algo sucedió en ese momento, que Aarón y Hur se dieron cuenta. Una revelación de Dios, el Espíritu Santo. Algo pasó, ellos estaban mirando y veían que cada vez que Moisés bajaba los brazos, allí en su debilidad, estaba cansado, estaba débil, en oración, mantenía los brazos, perdían la batalla. ¿Sabe cuántos hermanos pierden la batalla por debilidad? ¿Sabe cuántos hermanos pierden la batalla por cansancio? ¿Saben cuántas personas cristianas pierden la batalla por no tener a un Aarón, a un Hur al lado que puedan levantarle los brazos en momentos de batalla, en momentos de prueba, en momentos de aflicción? Dios usa a los Aarón y Dios usa a los Hur para sostener a los que están débiles allí en la batalla. Y fue lo que pasó en este momento. La iglesia siempre se sostuvo ayudándose el uno con el otro. Allí Nehemías tenía que ir a construir los muros
de los muros de Jerusalén y las puertas. Y él fue y tuvo que unir a todo el grupo, a toda la gente de Jerusalén. Y entre todos juntos pudieron levantar los muros y pudieron reconstruir las puertas y pudieron renovar la ciudad y proteger la ciudad allí. Pero fue unánime, fueron todos juntos, fueron ayudados entre ellos. Repita conmigo, fueron ayudados entre ellos. Acá, repita conmigo, Amalek representa a Satanás y Aarón y Hur representan la fuerza de Dios. Toca el hombro de tu hermano y decirle: siempre va a haber una fuerza de Dios que te va a sostener. Si no es su presencia, Dios va a poner a alguien a tu lado que te sostenga en los momentos de debilidad para gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén por esto? Porque Dios tiene poder, porque Dios obra de esta forma, porque Dios se revela de esta forma, porque Dios se manifiesta de esta forma, porque Dios trabaja de esta forma. ¿Me entiende? Muchas veces en muchas iglesias, y cuando yo era allí recién convertido, las iglesias no protegían a los débiles de la fe. Las iglesias a veces los mataban, a los débiles, los mataban. Aquellos que se equivocaban, cometían errores, allí las iglesias los criticaban, allí las iglesias les hacían pedir perdón desde la plataforma, allí las iglesias los exponían a un ridículo, los exponían a una humillación y la gente se perdía. Yo tengo infinidades de conocidos perdidos porque no hubo un Aarón y un Hur que los sostuvo en la debilidad, que los sostuvo en los momentos difíciles, cuando Satanás viene en el momento más débil, cuando Satanás viene en el momento más complicado, cuando Amalek viene para arrasar con todo lo que tenemos, cuando Amalek viene, Satanás viene para quitarnos la bendición de Dios y para sacarnos de lo que Dios quiere sobre nuestra vida. Dios quiere llevar una tierra que fluye leche y miel, pero Satanás no quiere que vos entres en esa tierra. Satanás quiere que te quedes en el desierto muerto por Amalek, pero no te preocupes, Dios levantará a Hur y Dios levantará a un Aarón que levantarán tu brazo, levantarán tu fuerza, serán la fuerza de Dios en tu debilidad y Dios obrará milagro en tu vida para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, porque Dios tiene poder, porque Dios lo puede hacer. La iglesia siempre se sostuvo de esta forma. Siempre se sostuvo ayudándonos. Siempre se sostuvo remolcándonos. Siempre se sostuvo empujándonos. Hay veces que necesitamos que alguien nos empuje. Hay veces que necesitamos que alguien nos extienda el salvavidas. Hay veces que necesitamos que alguien allí venga con nosotros para poder levantar las manos en nuestras vidas en los momentos más difíciles de nuestras vidas para gloria del Señor. Gracias a Dios, con la pastora nunca tuvimos a nadie que levante nuestras manos con la iglesia. El único que levantó nuestras manos fue Dios. En los momentos más difíciles, allí Dios siempre estuvo salvándonos, siempre Dios estuvo protegiéndonos, siempre Dios estuvo allí sosteniéndonos en los momentos más difíciles de nuestra vida, cuanto más cansados y débiles estábamos, allí estuvo Dios sosteniendo nuestras vidas. Pero acá vemos un cuadro distinto. Moisés estaba cansado, él bajaba los brazos, él de alguna forma se cansaba y necesitaba que alguien lo ayude a levantar los brazos, a sostenerle los brazos para que el pueblo de Israel ganara. Escuchá, Dios va a despertar a alguien para que te sostenga los brazos en los momentos de debilidad y vos vas a ganar la batalla para gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Hermanos, Aarón y Hur sostuvieron a Moisés. Repita conmigo, Aarón y Hur sostuvieron a Moisés. En un momento muy complicado, la Biblia lo explica. Cuando usted va a la palabra de Dios, lee el pasaje bíblico, usted se da cuenta que Dios dice que era cuando más el pueblo cansado estaba, cuando menos sentía la compañía de Dios, cuando el pueblo más allí atribulado estaba, cuando el pueblo más atado estaba, allí vino Amalek, y Moisés estaba cansado.
Él tenía que dirigir a más de 2 millones de personas en el desierto y ya era de noche y ya habían recorrido un gran camino y ya estaban cansados y había que sostener la lucha en oración. Repita conmigo, mis luchas no las voy a poder ganar si no aprendo a buscar a Dios en medio del conflicto. Jamás lo voy a poder ganar. Moisés, escuchen, no fue Josué con el ejército. No fue Josué con los hombres que ganaron la batalla. Fue Moisés con su intercesión y el poder de Dios obrando milagro sobre Josué y los hombres de Israel. Ninguno de ellos eran hábil ni con la espada ni con la lanza, ni les prohibían a ellos en Egipto agarrar armas para que no se levanten en contra de ellos. Ninguno tenían habilidades de guerra, estaban en el desierto y habían pasado 400 años de esclavitud. ¿Me entienden? Ninguno de ellos podían haberle ganado a Amalek ni a los amalecitas. Lo hicieron por el poder de Dios. Repita, yo voy a ganar mis batallas buscando a Dios y el poder de Dios me va a dar la victoria. Y siempre va a haber alguien que me va a sostener. Siempre va a haber alguien que me va a cuidar. Siempre va a haber alguien que me va a proteger. Siempre va a haber alguien que me va a sostener. Siempre va a haber alguien que va a levantar mis brazos. Siempre va a haber alguien que allí me va a ayudar. Cuando yo conocí al Señor, esto no pasaba. Las iglesias eran chiquitas, muy chicas, muy reducidas. Había mucha envidia y celos entre los hermanos, muchas peleas allí entre ellos, más en plataforma que en otra cosa. Y era difícil sostener a los débiles. Cuando alguien hacía algo que no debía o alguien se equivocaba o lo agarraba Amalek o Satanás en los momentos débiles, ya de alguna forma se los echaba de la iglesia, se los sacaba de la congregación prácticamente. Pero Dios no nos enseña eso en la Biblia. En la Biblia Dios nos enseña a sostenernos en la fe. En la Biblia Dios nos enseña a entendernos, a comprendernos. En la Biblia nos enseña a ponernos en el zapato del otro. ¿Cuántos dicen amén? Poniéndonos en los zapatos del otro, vamos a entender a nuestros hermanos y los vamos a ayudar, los vamos a fortalecer y los vamos a guardar y los vamos a cuidar. ¿Cuántos dicen amén por esto? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces sostuvieron sus brazos. ¿Para qué sostuvieron sus brazos? Para que ganara la batalla. Hay veces que nuestros brazos están caídos. Hay veces que nos sentimos tan débiles que ni siquiera podemos buscar a Dios. Hay veces que nos sentimos tan cansados, tan tildados, nos sentimos tan confundidos que no tenemos ni fuerza ni ganas para buscar a Dios. Y en ese momento yo le puedo asegurar que Amalek, Satanás, está preparando toda la hueste para venir sobre nosotros y arruinarnos. Entonces, en ese momento donde no solo nosotros tenemos que abrir el corazón a Dios, sino que tenemos que permitir que algún Aarón o algún Hur nos ayude. Porque si no lo hacemos, los brazos se van a caer por el cansancio de la lucha y de la pelea. No vamos a tener ganas de salir adelante. Dios no nos va a hablar y el que nos habla va a ser Amalek. Y cuando Amalek viene, viene por todo. Repetí conmigo, cuando Amalek viene, viene por todo. Levantalo un poquito más, Mati. ¿Ya lo tenés al otro? ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Cuando Amalek viene, no viene a jugar. Amalek vino a aniquilarlos. Los amalecitas vinieron, le esperaron el momento justo, lo venían siguiendo. Y esperaron el momento de mayor cansancio, el momento de mayor soledad, el momento de mayor debilidad, el momento de mayor soledad para arrasar con ellos. ¿Sabe por qué no lo hizo Amalek ni los amalecitas? Porque hubo un Aarón, porque hubo un Hur y hubo un Moisés que se sostuvieron en oración e intercesión, buscaron a Dios y la gloria bajó y le dio la libertad para gloria del Señor. Entonces toca el hombro de tu hermano y decirle, en medio de tu debilidad, yo voy a ser tu Aarón y yo voy a ser tu Hur. Vamos, tocale el hombro de nuevo, vamos, por Dios. Tocale el hombro de nuevo y decirle, en medio de tu debilidad, yo voy a ser tu Aarón y yo voy a ser tu Hur.
¿Cuántos dicen amén por esto? Vaya conmigo al libro de Jueces 20:11. El libro de Jueces 20:11. ¿Lo pusieron en pantalla? Dice: y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Vamos. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Repita conmigo. Tenemos que ayudarnos para tener éxito en todas nuestras batallas. Yo le puedo contar la historia, pero es complicadísima. Si usted la lee en su casa, allí busque este capítulo bíblico, busque el capítulo anterior y el anterior. Es complicadísima la historia. La estaba leyendo hoy en casa, lo estuve leyendo acá. Es larguísima y complicada, muy complicada. Pero sí lo que entendemos es que se juntaron los varones del pueblo de Israel para pelear con los de la tribu de Benjamín, porque los de la tribu de Benjamín habían violado durante toda la noche a la esposa de un levita. Querían violar al levita, estaban tan mal, estaban tan aniquilados, estaban tan fuera de Dios, que quisieron sacar al levita de la casa donde estaba en una ciudad para violarlo. ¿Entienden? Y como no pudieron sacarlo al levita, agarraron a la esposa del levita y la violaron durante toda la noche. Y la mujer murió por ser violada durante toda la noche por todo un pueblo, por cientos de hombres, murió en el umbral de la puerta. Entonces, este levita, mire lo que hace. Este levita lo que hace, llora por su esposa, llora por lo que había pasado y corta a su esposa en pedazos. ¿Vio que le dije que era complicado? ¿Vio que le dije que tiene otra, mucho más profundo, pero bueno, yo se lo reduzco. Entonces le manda una señal a todo el pueblo de Israel y a explicarle la abominación que habían hecho los de Benjamín, los parte de la tribu de Benjamín. Entonces acá se juntan en todo Israel para luchar contra los de Benjamín, por haber hecho lo que hicieron, porque estaban lejos de Dios, no tenían guías, se habían apartado de Dios. Levantá la mano conmigo y repetí: siempre que estoy lejos de Dios, voy a cometer errores. Siempre. Eso es básico. Eso un cristiano lo tiene que saber. Cuanto más lejos de Dios estoy, más natural, carnal soy, y Satanás gobierna sobre todo lo natural y carnal. Cuanto más cerca de Dios estoy, más espiritual soy, y todo lo espiritual reina sobre lo natural y terrenal. Entonces, cada vez que de alguna forma yo me alejo de Dios, desciendo hasta lo más profundo y desciendo hasta lo más bajo, hasta lo más vil, hasta lo más terrible y hasta lo más horrible. ¿Me entienden? Y esto fue lo que le pasó a la tribu de Benjamín. Entonces se juntan lo de la ciudad, lo de Israel, todo el pueblo de Israel, y se juntan los hombres todos juntos como un solo hombre para pelear con los de Benjamín. Y van 2 veces, consultan con Dios y Dios le dice: vayan que yo voy a estar con ustedes. Pero van y ganan lo de Benjamín, matan a 20.000 más o menos de ellos. Y vuelven de nuevo a consultar a Dios. Y Dios le dice: vayan de nuevo, porque yo quiero justicia. Entonces van de nuevo y mueren otros 15.000, otros 10.000 de los de Israel. Y los de Benjamín pensaron que tenían ganada la batalla allí. Entonces vuelven a buscar a Dios y un profeta habla, repita conmigo: yo tengo que escuchar a los siervos de Dios y tengo que escuchar a los profetas de Dios, porque ellos tienen palabra de Dios para mí. Entonces un profeta se levanta allí, uno de los levitas, y le da una palabra de parte de Dios a Israel y le dice que vuelvan a ir, y le da una estrategia para ganarle a Benjamín. Benjamín confiado, la tribu de Benjamín, porque ya había ganado 2 batallas, pensó que iba a ganar la guerra, pero ahí quedan, y el pueblo de Israel vence y destruye a los de Benjamín y le hacen justicia por lo que habían hecho con la mujer del levita. ¿Me entiende? Pero lo que yo le quiero explicar no era de esto. Le relato la historia para que usted lo sepa. Lo que le quiero explicar, que ellos tuvieron que ayudarse entre ellos. Repita conmigo: Israel se tuvo que juntar.
como un solo hombre, con un solo pensamiento, con una sola visión, con un solo sentir. Se tuvieron que juntar para poder traer justicia de parte de Dios. Escuche, si nosotros no estamos en unidad, si nosotros no sostenemos a los débiles, si nosotros no sostenemos a los hermanos que están en problemas, si nosotros no sostenemos a aquellas personas que necesitan de nosotros, de alguna forma no estamos unidos, no estamos juntos. Cuando nosotros estamos juntos, nosotros nos esforzamos, nosotros bendecimos, nosotros ayudamos, nosotros allí levantamos los brazos, nosotros nos juntamos para traer justicia de parte de Dios. Nosotros nos juntamos para que la gloria de Dios caiga. Nosotros nos juntamos para que Dios obre milagros. Repítanlo conmigo, nosotros nos juntamos para que Dios obre milagros. Había un paralítico, repita conmigo, había un paralítico. Jesús estaba predicando en una casa y había un paralítico. Si era paralítico no podía caminar. Diga, qué descubrimiento, pastor. No podía caminar. Estaba acostado en una camilla, como si fuera una camilla allí de palos, de junco. Estaba acostado este varón. Pero tenía 4 amigos, repita, tenía 4 amigos que se juntaron con él. Cuando llevaban para que Jesús pudiese sanarlo, se encontraron que había cientos y cientos de personas que no habían podido entrar en la casa y Jesús estaba en el medio de la casa rodeado de gente enseñando la palabra del Señor. El paralítico jamás hubiera sido sano, jamás hubiera llegado a ese lugar, jamás hubiera tenido la bendición si no se hubiese dejado ayudar. Toca el hombro a tu hermano y decirle, si no te dejas ayudar, no hay sabiduría de Dios en tu vida. Porque la sabiduría de Dios es buscar ayuda en los momentos de debilidad y en los momentos de conflicto. Y que la iglesia está para ayudar, para sostener, para cobijar, para cubrir, para proteger, para levantar. La iglesia está para guardar, la iglesia está para contener. ¿Cuántos dicen amén por esto? Entonces, ¿qué sucedió? Estos varones llegaron y dijeron algo tenemos que hacer. Y se fueron a la parte, al patio trasero de la casa. Y agarraron una escalera y entre los 4 los subieron a la azotea. Los subieron al tejado, al techo de la casa. Hicieron un hueco en el techo de la casa y lo bajaron con una cuerda al paralítico y lo bajaron delante de Jesús. ¿Me entiende? Delante de Jesús. Muchas veces vamos a necesitar que alguien nos ayude a buscar a Dios, que alguien nos ayude a pelear por nuestra bendición. Muchas veces vamos a tener que buscar que alguien nos promocione hacia otro nivel. Muchas veces vamos a tener que dejar nuestro orgullo, vamos a tener que dejar nuestro yo, vamos a tener que dejar nuestro carácter para permitirnos a nosotros mismos ser ayudados y para permitirle a Dios ayudarnos. Si no, vamos a seguir paralíticos. Si no, vamos a seguir ahí en una camilla, tirado en el piso, sin recibir la bendición de Dios. Cuando Jesús vio tanta fe, le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y siempre hubo gente criticona, repita conmigo, siempre hubo gente criticona, que critica a los débiles, que critica a aquellos que erran, que critican a aquellos que caen. Siempre hubo gente así, en todos lados, en todas las iglesias, en todo el mundo siempre hay gente así. Gente que habla lo que no sabe, gente que no habla porque el aire es gratis, gente que dice porque de alguna forma no le cobran nada por hacerlo y no tiene ningún desgano por hacerlo. Siempre va a suceder eso, ¿me entienden? Pero qué bueno es encontrarnos con un grupo también de aquellos que nos ayuden a caer derechito delante de donde está Jesús. Porque Jesús es el único que nos puede rescatar. Jesús es el único que nos puede sanar de nuestra parálisis espiritual. Jesús es el único que nos puede quitar esa enfermedad de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón. Jesús es el único que puede obrar milagro en nuestras vidas. ¿Me entienden? Allí se levantó gente y dijeron, ¿cómo? Este puede perdonar pecado, Dios. Los fariseos, los que entienden la palabra de Dios pero no la cumplen. Los que sabían la palabra de Dios pero no la obedecían. Los que sabían lo que Dios quería, pero ellos hacían lo que querían.
Se manejaban por sentimientos, por emociones, por pensamiento, no por obediencia a la palabra de Dios. Allí lo criticaron y Jesús, sabiendo lo que cavilaban y hablaban en sus corazones, los miró y dijo: para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecado, a ti te digo, paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ese hombre se puso de pie, agarró su camilla y se fue caminando hacia su casa. Recibió el milagro. Repita conmigo: muchas veces para que recibas tu milagro, te tenés que dejar ayudar por Dios y te tenés que dejar ayudar por tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este paralítico recibió la sanidad porque tuvo 4 amigos de fiar. Este paralítico recibió la sanidad porque tuvo 4 personas que estuvieron dispuestos a cargarlo hacia un techo, hacer un agujero en el techo y bajarlo delante de la presencia de Dios. Este paralítico recibió una bendición tremenda. Más que su milagro es tener 4 personas que lo sostenían para que él recibiera ese milagro. Toca el hombro de tu hermano y decirle: yo te voy a sostener en este tiempo para que vos recibas tu milagro, para que Dios obre milagro, para que Dios te hable, para que Dios te renueve, para que Dios te llene, para que Dios traiga bendición sobre tu vida para gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Juan y Pedro iban camino al templo de la Hermosa, los dos, a la hora de la oración. Aquí iban a la hora de oración Juan y Pedro, vamos. Más fuerte porque si no, no convencemos a nadie, vamos. ¿A qué iban? Más fuerte, un poquito más. Sin oración, sin búsqueda, no hay poder, no hay unción, no hay presencia, no hay revelación, no hay palabra. Sin oración, no hay revelación de Dios, no hay guía de Dios. Cuando tomamos nosotros actitudes de alguna forma en contra de la búsqueda de Dios, vamos a estar como el paralítico espiritualmente. Él nos tiene que hablar. Repita: si Dios me habla, Dios va a hacer el milagro. Pero para que Dios me hable, yo tengo que ir camino al templo de la Hermosa a la hora de la oración a buscar a Dios. Porque si no, no hay poder, si no, no hay gloria, no hay revelación, no hay guía, no hay palabra. Y todo lo que nosotros lo hagamos, lo vamos a hacer por sentimientos, emociones, pensamientos naturales, terrenales, carnales, y nada de Dios va a estar en medio. Entonces yo tengo que ir camino al templo de la Hermosa a la hora de la oración. Y allí había un cojo de nacimiento. Y pedía limosna, vivía pidiendo limosna. Entonces le pedía limosna a la gente. Y cuando le pidió limosna a Pedro y a Juan, Pedro, mirándolo, levantó la voz y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y este cojo se levantó, dejó su renguera allí, dejó de no poder caminar, comenzó a saltar y entró al templo saltando. Y detrás del cojo entró Pedro y Juan a la hora de oración. Repetí conmigo: cuando yo busco a Dios, tengo unción de Dios para hacer milagros, para obrar milagros. Le permito a Dios que obre milagros. Pero si yo no busco a Dios, Amalek viene, típico de Satanás, y destruye todo. Me arruina, me mata, me zapatea el malambo en la cabeza y yo no lo voy a entender. Y yo me voy a quedar con una actitud pasiva, me voy a quedar con una actitud cómoda, mientras él se lleva todo, mientras él hace desastres. Entonces yo tengo que empezar de alguna forma a hacer como hizo el pueblo de Israel, unirnos. Vamos, nos vamos a unir para sostener a los débiles. Repita conmigo: nos vamos a unir para levantar a los paralíticos. Repita conmigo: nos vamos a unir para pelear la batalla. Repita conmigo: nos vamos a unir para declarar victoria sobre la vida de aquel que lo necesita para gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Fuerte el aplauso para Dios. Aleluya. Estaban como un solo hombre. Eran 25.000, 24.000 soldados, más o menos hombres. Pero eran uno.
Había una sola meta, había una sola visión, había un solo sentir. Era combatir y ganar. Era combatir y derrotar. Era combatir y dejarse usar por Dios. Era cumplir la voluntad de Dios. Repita conmigo, era cumplir la voluntad de Dios. Repita conmigo, era cumplir la voluntad de Dios. Repita conmigo, no era cumplir mi voluntad, era cumplir la voluntad de Dios. Era cumplir la voluntad de Dios. Porque el cristiano cumple la voluntad de Dios. No se maneja como gente inconversa. No nos manejamos como gente que no tiene al Señor. Nosotros nos manejamos como gente que tiene a Dios en el corazón. Los que se manejaban como gente que no tenían a Dios eran los de la tribu de Benjamín, que violaron a una mujer hasta la muerte durante toda la noche. ¿Me entiende? Ellos no tenían la conciencia de Dios, no tenían la renovación del Espíritu Santo, no tenían la guía de Dios. Pero aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, nos manejamos bajo la guía de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No nos movemos por sentimientos y emociones. La Biblia dice, los sentimientos, pensamientos y emociones son engañosos. Repita conmigo, son engañosos. Porque hoy estoy bien y quiero llevarme el mundo por delante. Pero mañana estoy mal y no me quiero levantar de la cama. Hoy estoy bien y me siento poderoso, pero mañana estoy mal porque me siento mal y no puedo orar y no puedo buscar a Dios. No me manejo por sentimiento, me manejo por obediencia. Entonces yo hago obediencia delante de Dios. Me manejo por lo que Él dice. Dios habla a mi corazón y Dios me da su palabra, Dios me da su poder, Dios obra milagro en mi vida. Yo descubro mi corazón en la presencia de Dios y Dios me trae refresco. Dios me trae ayuda, repita conmigo. Dios me trae calma, repita conmigo. Dios abre los cielos y me trae un oasis para mi vida. ¿Me entiende? Se juntaron. Levante la mano conmigo ahora y repita, vamos. Dios también quiere que nos ayudemos para fortalecernos en medio del conflicto. Vaya conmigo a 1 de Samuel 14, 6, 7. El libro de 1 de Samuel 14, 6 y 7. Vamos. El libro de 1 de Samuel 14, 6 y 7. Dijo pues Jonathan a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con poco. Repita conmigo, no es difícil. Repita conmigo, no es difícil. Repita conmigo de nuevo, no es difícil salvar a Dios con mucho o con poco. Toca el hombro a tu hermano, decirle, no es difícil salvar a Dios con mucho o con poco. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve pues aquí, estoy contigo a tu voluntad. Estaban en un problema tremendo. Había guerra contra los filisteos. Venían los filisteos a aniquilar al pueblo de Israel y se encontraba Jonathan solo con su paje de armas. Era su sirviente, era el que llevaba su escudo, era el que llevaba su espada, era el que llevaba su lanza. ¿Me entiende? Entonces, él, cuando vieron semejante multitud, el paje de armas, el sirviente de Jonathan, le empezaron a temblar las piernas y le empezaron a temblar los brazos y le empezó a temblar la mandíbula y la cabeza. ¿Me entiende? Del miedo que tenía. Estaba acobardado. Estaba allí aniquilado. Decía, esto nos matan, nos comen como pan, nos barren a patadas. Esto acá perdemos la vida. Entonces Jonathan, como un buen siervo de Dios, en vez de llevarlo a hablar de muerte, lo lleva a hablar de que vamos. Es que Dios puede hacerlo. Repita conmigo. La mejor palabra para sostener al hermano en medio de la aflicción es una palabra de ánimo. Es una palabra que te levante. Es una palabra que te diga, basta, termínalo. Basta,
Comenzá a abrir el corazón a Dios. Vamos que Dios te puede sacar. Vamos que Dios te puede bendecir. Vamos que Dios puede abrir los cielos. Vamos que Dios te puede sanar. Vamos que Dios te puede libertar. Vamos que Dios puede obrar milagros. Vamos que Dios puede caer con poder. Vamos que Dios está. Vamos que Dios no nos va a abandonar. Él prometió estar con nosotros siempre hasta el fin. Él prometió no abandonarnos. Él prometió darnos su fuerza, su poder, su gloria, su unción, su presencia, su Espíritu Santo. Vamos que se puede con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y allí Jonathan levanta el ánimo a su sirviente y le dice, mira, nos vamos a meter igual en el medio del pueblo, en el medio de los filisteos. Total, yo sé que Dios puede hacerlo. Yo sé que Dios puede revertir la historia. Yo sé que Dios puede hacer las cosas nuevas. Yo sé que Dios puede enderezar lo que está torcido. Puede arreglar lo que está desarreglado. Yo sé que Dios puede abrir los cielos y derramar su presencia. Yo sé que Dios puede sanar al enfermo. Puede libertar al oprimido. Yo sé que Dios puede hablar. Yo sé que Dios puede renovar. Yo sé que Dios lo puede hacer. Yo sé que Dios, si Dios quiere, nos puede salvar. Y Él nos puede salvar con mucho o con poco. Aunque seamos 2. Aunque seamos 5, aunque seamos 4, porque la gloria se la lleva Él, porque la gloria viene de parte de Dios. Qué bueno es recibir una palabra de ánimo. ¿Cuánto le gustan recibir palabras de ánimo? ¿Cuánto le gustan? Allí las mujeres cuando hablan con las pastoras y la pastora les da una palabra de ánimo de una forma tremenda y salen renovadas de la iglesia. Y cuando hablan conmigo les digo, vamos que se puede, vamos que lo alcanzan, vamos que lo logran, no bajen los brazos, vamos que se puede, vamos que Dios está, vamos que Dios se mueve. ¡Qué bueno que es! Mientras todos vienen a aniquilarte, mientras todos vienen a decirte te van a matar, te van a destruir, hay alguien que te dice, dale, déjate de embromar que se puede. ¿Entiendes? Escuche. Cuando nosotros comenzamos con la pastora en la iglesia, estábamos en una iglesia en un local sobre Avenida San Martín. Hoy hay una casa de pesca en ese lugar, creo, ¿no, Claudia? Era 3x8 la medida del lugar. 3 de ancho y 8 de largo con 2 metros de baño, así que eran 3x6 el lugar que quedaba para hacer la iglesia. Entraban 15 personas en ese lugar. No había nadie, la pastora, mis hijos, yo, y de a poco vinieron algunas abuelitas a congregarse a ese lugar. Me acuerdo cuando inauguramos el lugar, en ese lugar. Está pasando Mosconi sobre San Martín, en un lugar que son como 5 esquinas, que hay una colchonería, que hay una casa que arregla lona, una lonería. Enfrente justo está la casa de pesca. Invité a predicar a un pastor amigo, a un pastor que yo quería mucho a ese lugar. Pero el pastor me dio una palabra que me mató, me arruinó. Me llevó afuera del lugar y me dijo, Lalo, te tenés que ir de este lugar, porque acá no vas a crecer nunca. Lomas del Mirador no tiene solución. Lomas del Mirador es tierra de Satanás. Acá los pastores se mueren. Yo lo conté muchas veces a esto. Y yo quedé atónito, porque él tenía una iglesia como de 150, 200 personas como nosotros ahora. Yo esperaba una palabra de fe, esperaba una palabra de ánimo. No había nadie en la iglesia. Invité amigos, estaba la hermana Blanca solamente, él trajo algunas personas, no había nadie en la iglesia. Y yo esperaba que me decían, dale que Dios te va a ayudar, dale que vas a salir, dale que Dios va a abrir los cielos, dale que Dios te va a sacar del desierto, dale que Dios va a hacer el milagro, dale que la ventana de los cielos se abre y la gloria de Dios cae, dale que Loma del Mirador va a ser alcanzada para Cristo, para gloria del Señor. Pero me encontré con otra cosa. Y qué feo es recibir palabras de desánimo o tener pensamientos de desánimo. Tener pensamientos continuamente de desánimos, contrarios. ¿Me entiende? Pero qué bueno que haya un hermano al lado, que haya alguien en la iglesia que me pueda dar esa palabra de ánimo, que me pueda extender su mano para ayudarme, que me pueda dar esa palabra para sostenerme. Qué bueno que haya alguien en la iglesia que pueda tirarme el salvavidas en medio del mar, en medio del océano, que pueda decirme, dale que se puede, dale que Dios puede salvar con mucho o con poco,
Dale que Dios puede derribar fortalezas. Dale que Dios puede totalmente quitar estructuras. Vamos que Dios puede liberar allí la situación. Vamos que Dios lo puede hacer. Y era lo que Jonathan estaba haciendo con su paje de armas. Era lo que Jonathan estaba haciendo con su sirviente en aquel lugar. Repita conmigo, una palabra de ánimo levanta nuestro espíritu. Jonathan le estaba enseñando a sus pajes de arma a confiar en Dios. Le estaba enseñando a su paje de armas que tenía que confiar en Dios. Y sabe que hay veces que es fácil confiar en Dios. Repita conmigo, hay veces. ¿Quién me lo sostiene? Repita conmigo, hay veces es fácil confiar en Dios. Repita conmigo, pero hay veces es muy difícil. Según el tamaño de la prueba, según el tamaño de la aflicción, según el tamaño de la dificultad. A veces es muy fácil y a veces es muy difícil. A veces abrimos el corazón de par en par, cae la presencia de Dios y nos transforma para gloria del Señor. Hace un milagro en nuestra vida para gloria de Él. Y hay veces que la presencia de Dios no se siente porque estamos tan cerrados en nuestros problemas, en nuestras aflicciones, que no dejamos que Dios se mueva. No dejamos que Dios obre milagro, no le permitimos a Dios hablarnos. Dios desde allá está sentado en el trono, repita conmigo, está sentado en el trono, está con Gabriel de un lado y Miguel del otro. Gabriel de este lado, vamos, Gabriel a la derecha siempre, y Miguel a la izquierda. Y Dios está esperando, le está diciendo, a ver cuándo me abre el corazón. Así muchachos hacemos el milagro. Y nosotros tenemos el corazón cerrado. Y Dios está expectante, a ver, Gabriel, andé y fíjate. Y viene Gabriel y le dice, tiene el corazón cerrado. Y le manda a Miguel, Miguel andá, fíjate, y tiene el corazón cerrado. ¿Me entiendes? Y Dios dice, yo quiero bendecir, quiero ayudar, quiero restaurar, quiero levantar, quiero edificar, quiero plantar, quiero obrar milagros, tengo planes, tengo propósitos. ¿Me entiendes? Y nosotros muchas veces no nos damos cuenta porque estamos con Amalek, porque estamos allí turbados, porque estamos allí de alguna forma confundidos. Pero Jonathan repita conmigo, Jonathan saca de confusión a sus pajes de arma y lo saca del temor, lo saca del miedo, de la preocupación y lo pone en una posición de fe y lo pone en una posición de creer en Dios, de confianza en Dios y lo pone en una posición de confiar plenamente en el Señor. Y la declaración del paje de armas es tremenda y le dice, anda y haz lo que tú quieras, no te preocupes que yo voy a estar contigo, yo voy a hacer lo que vos me pidas, voy a seguir a tu voluntad. Le sacó el temor, le sacó la preocupación, barrió con aquellas cosas que estaban tomando el corazón del paje de arma. Repita conmigo, un hombre de fe te saca de la confusión. Una mujer de fe te saca de la confusión. ¿Me entiende? ¿Cuánto pasaron momentos de confusión en su vida? Levante la mano. Momentos que estamos más confundidos. A mí me pasó en el taxi un montón de veces. Yo tengo un problema, y la pastora lo sabe, mi familia lo sabe. Yo me confundo los nombres. Pero vos te llamas Roberto y cuando yo te veo te digo, ¿qué haces, Carlos? Dios te bendiga. Y vos me decís, no, pastor Roberto. Y me lo dijiste 3 veces y yo te sigo llamando Carlos hasta que me acostumbro. Me pasó con las calles trabajando en el taxi. Y a veces estoy orando en el taxi, allí, y subo un pasajero y me dice, vamos hacia Villa del Parque. Yo me quedo diciendo, ¿para qué lado está Villa del Parque? Por amor de Dios. ¿Dónde está? ¿Para atrás? ¿Para adelante? ¿Dónde estoy? Claro, estoy tan concentrado orando que perdí la orientación de a dónde estoy. Entonces le digo, discúlpeme, ¿no me ubica donde estoy? Y la persona se ríe. Me dice, pero usted es taxista, discúlpeme, estaba distraído pensando en otras cosas y no me di cuenta. Entonces me dicen y allí voy. Y me he confundido calles. Me dicen, lléveme a Sargento Cabral y yo lo llevaba al Sargento Carlos García, ¿no? Y me decía, pero yo le dije Sargento Cabral, yo le entendí Sargento Carlos García. Le digo, ¿me entiende? He cometido tantos errores, me costó lágrimas,
sangre. No fui preparado para ser taxista, pero lo tuve que hacer por amor a la obra de Dios. Por amor, renunciar con la pastora a todo lo que es nuestro. Porque cuando uno tiene un llamado, cuando uno tiene un propósito de parte de Dios, está totalmente seguro que tiene que renunciar a lo que tiene que renunciar para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. ¿Me entiendes? ¿Cuántos dicen amén por esto? Entonces, Jonathan le estaba dando confianza. Repita conmigo, Jonathan le estaba dando confianza. Repita conmigo, Jonathan lo estaba llevando, lo estaba ayudando a buscar de Dios. Escuchá, la iglesia tiene que ser una generadora de personas que ayudes a la gente a buscar a Dios. Porque no hay otra solución más que Dios. No hay otra solución más que nuestro Señor. Él es el único que nos puede rescatar, nos puede sacar del lodo, el único que nos puede sacar del hoyo, el único que nos puede sacar del valle de sombra y de muerte. Él es el único que nos puede sacar de la confusión, es el único que nos puede sacar de la destrucción, es el único que nos puede salvar de Amalek, es el único que puede hacer justicia contra la tribu de Benjamín, Él es el único que puede destruir a los filisteos, Él es el único que lo puede hacer. Entonces, cuando hay una iglesia bien constituida, ayudamos a la gente a buscar a Dios. Repita conmigo, no criticamos a la gente. Toca el hombro de tu hermano. Decirle, el que critica al que está débil, no tiene la presencia de Dios. No obra como Dios. Nosotros, levante la mano conmigo, repita, nosotros sostenemos, nosotros cuidamos, nosotros protegemos, nosotros levantamos, nosotros sostenemos, nosotros intercedemos, nosotros ayudamos. ¿Cuánto dicen amén? Iglesia Manantial esto lo tiene que entender. ¿Sabe por qué se separan? ¿Por qué se destruyen las iglesias en Loma del Mirador? Porque no entienden esta verdad. No la entienden, no la comprenden, no la visualizan. Hay continuamente divisiones dentro de la iglesia. Hay continuamente críticas dentro de la iglesia con los hermanos que caen. Hay continuamente acusaciones, hay continuamente difamaciones. Y a veces la gente habla porque tiene lengua solamente. Nada más por eso. Porque no sabe nada de nada, pero habla porque quiere hablarlo solamente. Porque quiere decir algo. Porque quiere sumar y en vez de sumar resta. Pero es hora que se levante en Lomas del Mirador otra clase de iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Una que sostenga al débil, uno que sostenga los brazos de aquel que se está cayendo, que le faltan fuerzas, uno que se pueda juntar, que pueda generar unidad, que pueda generar allí un buen ambiente, que se pueda generar una buena estructura, uno que pueda entender las situaciones que se pueden pasar, las situaciones que pueden estar pasando. Uno que pueda comprender al hermano, ayudar al hermano, sostener al hermano, guardar al hermano, proteger al hermano, cuidar al hermano aunque el hermano se haya equivocado. Nosotros, repita conmigo, yo no estoy para juzgar, yo estoy para bendecir. Repita conmigo, yo estoy para bendecir. Repita conmigo, yo no juzgo, yo bendigo. Yo hago lo de Jonathan, doy palabra de ánimo. Escuche, ¿sabe lo que estaba haciendo Jonathan? Lo estaba elevando de una posición de duda, de una posición de temor, de una posición de destrucción, a una posición de fortaleza, de fe y de milagro. Jonathan le estaba cambiando el espíritu, le estaba cambiando el pensamiento. Jonathan le estaba cambiando allí su creencia, le estaba cambiando su ánimo. Porque para eso estamos. Repita, para eso estamos. Repita, yo estoy para cambiar el ánimo de mi hermano que está desanimado. Repita, yo estoy para sostener al débil. Repita conmigo, Iglesia Manantial está para funcionar como un solo hombre, con un solo pensamiento, con principios básicos de Dios, con una conducta recta en Dios, con una conducta en santidad, en obediencia a Dios. Nosotros no nos movemos por sentimiento. Hay algo que nosotros con la pastora siempre tenemos. Nosotros como pastores jamás nos movimos con sentimiento. Si fuera por sentimiento ya hubiéramos dejado la iglesia hace rato, hace tiempo. Ya hubiéramos dejado la obra de Dios hace tiempo.
nosotros con la pastora aprendimos a manejarnos en obediencia a Dios. Y sabemos que la obediencia trae bendición. Repita conmigo, la obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Yo le puedo abrir el libro de Deuteronomio y le puedo leer lo que es la maldición, desobediencia, y lo que es la bendición en obediencia. Y usted va a tener que decidir tomar una postura, porque nosotros podemos estar en cualquier posición, pero hay una sola posición que Dios valora, hay una sola posición que Dios justifica, hay una sola posición que Dios sostiene, hay una sola posición que Dios de alguna forma alienta, que Dios promociona, y es la obediencia, solamente la obediencia. Mire si cada uno de nosotros nos manejáramos por lo que sentimos. Me rayaron el auto. ¿Sabe las ganas que tenía de agarrar una masa y partirle la cabeza a varios de los remiseros que me rayaron el auto? Muchas ganas. Repita conmigo, muchas ganas. Repita conmigo, muchas ganas. ¿Me entiende? Pero no lo hice. Ganas no me faltaban. Pero yo me manejo por obediencia a Dios. Me manejo por lo que Dios dice. Y Dios siempre, cuando yo me manejo en obediencia, Dios siempre abre las puertas, Dios siempre trae bendición, Dios siempre hace que el oscuro, en plena oscuridad, aparezca la luz del Señor. Dios siempre hace que de alguna forma el momento donde está Satanás allí en nuestras vidas se manifieste la gloria de Dios. Dios siempre hace que Dios se ponga en nuestra vida. Repita conmigo, no puedo ocultar el sol con mis manos. No lo puedo ocultar. No lo voy a poder ocultar jamás. Yo tengo que aprender en mi vida lo que aprendieron los pastores. Yo vivo en obediencia. Más allá que suceda lo que suceda, yo obedezco a Dios. No obedezco a mis amigos mundanos. No escucho a las personas que no tienen a Cristo. No busco consejos de los que no tienen a Dios, porque no va a haber ningún consejo sabio. No va a haber ningún consejo lleno de esperanza. Va a haber un consejo de maldición. Me va a haber un consejo para que yo haga las cosas como Satanás, como Amalek quiere que yo haga. Yo escucho a Dios, sostengo a Dios en mi vida y escucho a la gente que me pueda alentar, que me puede llevar al otro nivel, que me pueda hacer cruzar el Jordán, que me pueda hacer cruzar el desierto, que me puede llevar a la tierra de Canaán, que me puede llevar a la tierra de mi promesa, que me puede llevar a destruir a Jericó, que me puede llevar a encontrarme cara a cara con Dios. Los cielos se van a abrir y la gloria de Dios va a descender y va a llenar todos los espacios vacíos de mi alma. Voy a pensar, andar, hablar y caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria en Cristo Jesús, para gloria de Él. Claro que sí, con Dios se puede, che, porque Dios tiene poder.